Capítulo 3. Modelos psicodinámicos. Los modelos psicodinámicos están basados en los trabajos de Freud 1974 y sus seguidores Rosen 1979, así como en los desarrollos de las investigaciones de estos. Estos modelos reciben el apelativo de psicodinámicos porque la teoría que los fundamenta sostiene que la conducta es la resultante de una serie de movimientos e interacciones que se producen en la mente de las personas y porque también hace hincapié en la forma en que la mente estimula la conducta, diciéndonos por último que tanto la mente como la conducta influyen y son influidas por el ambiente social del sujeto. La teoría psicodinámica es requisito previo para poder analizar otras teorías del trabajo social. La moderna teoría psicoanalítica se ha distanciado de la idea de los impulsos como factor básico de influencia en la conducta. Lewstein, 1985, interesándose más en conocer cómo los individuos interactúan con su mundo social, es decir, se ha hecho más social que biológica. La influencia de la psicología del ego ha sido la causante de esto. Y Goldstein, 1984. La teoría psicoanalítica está compuesta de tres partes, a saber, dos importantes ideas básicas que son puntuales en esta son: determinismo psíquico, principio que apunta que las acciones o la conducta surgen de los procesos mentales de la gente y no como algo que simplemente ocurre. La segunda, el inconsciente, la idea de que una parte de nuestro pensamiento y de nuestra actividad mental se escapa a nuestro conocimiento. Estas ideas son ampliamente aceptadas. Por ejemplo, ambas ideas están incluidas en la creencia de que los actos fallidos del lenguaje y las bromas reflejan confusiones latentes y desconocidas de los procesos del pensamiento humano. La resistencia aparece cuando algunos pensamientos y sentimientos no son compatibles con otras creencias que tenemos profundamente arraigadas. En este caso, la mente no permite que las ideas rechazadas penetren en la conciencia mediante un proceso denominado represión. Muchos pensamientos reprimidos son dinámicos, en el sentido que nos mueven a actuar incluso aunque no nos demos cuenta de que existen. La psicodinámica está compuesta por estas bien conocidas ideas. Gran importancia se da a la agresión, que es cuando la gente dirige sus impulsos destructivos en contra de los demás. En la teoría del desarrollo del psicoanálisis, se piensa que los niños atraviesan una serie de etapas de desarrollo. Esto ocurre en forma de impulsos, originalmente conocidos por instintos, que son presiones mentales destinadas a aliviar necesidades físicas como el hambre o la sed. Dicha necesidad crea la tensión que nos da la necesaria energía para actuar. La teoría psicoanalítica de la personalidad asume que el sujeto está constituido por un complejo de impulsos que en conjunto conforman el id, literalmente el ello, un tipo de presión indefinida de procedencia desconocida. El id nos empuja a actuar para cubrir nuestras necesidades, pero nuestras acciones no siempre producen los resultados apetecidos. El desarrollo del ego es una consecuencia de esto. Es un conjunto de ideas pragmáticas con respecto a cómo el entorno puede ser comprendido y manipulado. El ego ejerce control sobre el id. Por ejemplo, los niños controlan la expresión de las heces cuando el ego aprende que la desaprobación y el enfado siguen a una excreción improcedente. El ego maneja las relaciones con la gente y con las cosas externas a nosotros. Esto se conoce como relaciones afectivas. El superego es el que elabora los principios generales de la moral que gobiernan al ego. El ego se encara con la ansiedad poniendo en juego varios mecanismos de defensa,
entre los cuales la reprensión ya mencionada es uno. Otros también podemos ver importantes como son la proyección, que hace que las ideas no deseadas asociadas a algo que el ego quiere proteger sean achacadas en nuestra mente a otras personas o cosas. La sublimación, que hace que la energía dirigida hacia actividades indeseadas sea dirigida hacia otras actividades bien vistas. Y la racionalización, que se hace que se inventen razones aceptables para una determinada actividad cuando las reales son inaceptables y reprimidas. El desarrollo del ego consiste en el aumento de nuestra capacidad para aprender de la experiencia, usando especialmente las zonas racionales de nuestro cerebro mediante la utilización del pensamiento racional o cognición. La idea central de esta teoría embrionaria era la de si un niño se le priva del contacto con su madre, se impide su desarrollo personal. En años recientes, esto ha evolucionado hacia una teoría más extensa que subraya la importancia del afecto. No obstante, en las relaciones entre padres e hijos no solo incide la deprivación maternal, sino que también intervienen otros factores entre los que figura el entorno social. Por otra parte, hay muchos factores sociales y psicológicos que brindan protección contra los dañinos efectos de la deprivación emocional. La pérdida de alguien o de algo es un concepto aún más importante dentro del psicoanálisis. El luto se considera como una respuesta a toda clase de pérdida, no solamente a la muerte de una persona allegada. Parks, 1972, interpreta en un determinado número de situaciones la señal de duelo como una regresión a las experiencias de estrés de la niñez producidas por una pérdida. Pinkes, 1976, sostiene que en las típicas reacciones que en la familia produce la muerte pueden quedar al descubierto sentimientos ocultos de pasadas relaciones. Smith argumenta que muchas de las señales exteriores del dolor y duelo están condicionadas por las expectativas sociales de la conducta a adoptar en tales situaciones, y propone que una interpretación fenomenológica y existencial del luto sería más apropiada. Ahora bien, la teoría del tratamiento del psicoanálisis clásico requería que los terapeutas fuesen como pantallas en blanco y se manifestaran de la forma más anónima posible para facilitar que los pacientes proyectaran sus fantasías sobre ellos. La transferencia se producía cuando sentimientos inconscientes del paciente hacia sus padres eran transferidos por éste sobre el terapeuta, tratándole como si realmente fuera uno de sus padres. Este fue uno de los procedimientos para sacar a relucir ideas inconscientes, mediante la estimulación de la transferencia y a aquellos conflictos producidos por dificultades en antiguas relaciones con los padres y que están causando actualmente trastornos de conducta. Este principio ha sido adoptado por el trabajo social para exponer la forma más generalizada y en la idea de que nuestro comportamiento actual, especialmente en lo que se refiere a las relaciones, está afectando por los restos emocionales de pasadas relaciones y experiencias. La mayoría de las técnicas psicoanalíticas están encaminadas a revelar pensamientos y sentimientos ocultos. Se estimaba que para descubrir los orígenes de una conducta indeseable causada por conflictos reprimidos que se traslucían de varios modos, era necesario aplicar métodos extraordinarios. Estos conflictos, una vez revelados y debidamente entendidos, dejaban de causar problemas en la conducta. Y aquí que la terapia tradicional psicoanalítica está interesada en hacer que la gente tenga insight en sus conflictos reprimidos. Este es otro aspecto que ha sido modificado en la psicología del ego, la cual se centra a menudo en ver cómo la gente se maneja en sus relaciones con el mundo exterior mediante la extensión del control racional de sus vidas. El trabajo social funcional pone de relieve que el trabajo social es un proceso de interacción entre los clientes y asistentes sociales.
Los 5 principios básicos del trabajo social funcional son: implicar a los clientes sociales en el diálogo y la comprensión de los casos. Comprensión consciente y uso de fases temporales, un comienzo, un intermedio y un final. Este es un aspecto clásico del trabajo social funcional. El uso de la función del organismo social modela el trabajo y asigna responsabilidad y un papel concreto a los clientes sociales en la comprensión del caso. Una clara comprensión de la estructura o forma del proceso del trabajo social es otro aspecto clásico del trabajo social funcional. El trabajo social utiliza las interacciones personales para comprometer a los clientes sociales en la ayuda a sí mismos. Lastoin ve 3 aspectos en la práctica orientada al ego: la evaluación, la intervención y la relación entre el asistente social y el cliente social. La evaluación consiste en examinar las actitudes pasadas y presentes, manifestadas por el cliente social, tanto desde el punto de vista emocional como del práctico, ante cosas que le han sucedido o que le tienen que hacer, es decir, su capacidad interior y sus circunstancias externas. El punto de partida es compartir el problema, discutir los intentos que hayan hecho ya los clientes y buscar otras posibles formas de solucionarlo. El plan de acción se limitará entonces a escoger entre las siguientes estrategias: perfeccionar las capacidades internas de los clientes, modificar las circunstancias exteriores que les afecten, mejorar la forma en que su mundo interno se encuentra con el externo. La segunda práctica orientada al ego que propone Lastoin es la intervención. Puede estar dirigida a apoyar el ego o a modificarlo, y puede ser aplicada directamente a través de medios psicológicos o indirectamente sobre el entorno de los clientes sociales. La distinción que hace Lastoin de estos dos enfoques establece unas útiles diferencias en la práctica pura. Las intervenciones sustentadoras del ego sienten preferencia por la conducta presente, por el pensamiento consciente y por el cambio ambiental. Persiguen el aprendizaje o el dominio de nuevas habilidades mediante la vivencia de una relación fructífera con el asistente social, quien utiliza técnicas educativas y de dirección, y suelen ser más bien de corta que de larga duración. Y las relaciones cliente-asistente social, aunque se parezcan mucho, difieren de las relaciones humanas ordinarias. Sus rasgos distintivos son: las necesidades del cliente son las que constituyen el objeto básico de las interacciones y no las necesidades de ambas partes, como ocurre en la mayoría de las relaciones. Los asistentes sociales intervienen en la relación de forma disciplinada y controlada y no por simple inercia o reacción emocional. Y tercero, importantes valores profesionales del trabajo social suelen estar siempre presentes, así que cualesquiera que sean las características personales o la conducta del cliente, el asistente social estará en todo instante preparado para intervenir. Esto, por supuesto, no es característico de los contactos personales ordinarios, en donde las afinidades, los vínculos y el tipo de acogida suelen ser determinantes para que exista la relación. El análisis transaccional está compuesto por 4 elementos: el estructural, el transaccional, los juegos y el análisis de guión. El análisis transaccional admite que nuestra personalidad posee 3 estados del ego, esto es, formas de pensar acerca del mundo con pautas típicas de conducta a ellas asociadas. El estado del niño o la niña encierra sentimientos y actitudes que se arrastran desde la niñez, normalmente concentrados en sí mismos, aunque también incontrolados y potencialmente creativos. El estado de adulto maneja la mayoría de las veces el modo racional. Las relaciones entre los estados del ego y con el mundo exterior son conceptos, al igual que las estructuras psicoanalíticas del superego. El análisis transaccional está menos interesado de las interacciones internas
entre las distintas partes de la mente, en los estímulos y en las respuestas irracionales. En la práctica del trabajo social tenemos que determinar las interacciones internas, reforzar la habilidad del adulto para que se desenvuelva adecuadamente en el mundo, algo bastante parecido al trabajo orientado al ego, y a su vez reconducir la energía de un estado a otro. Podemos decir que el análisis transaccional consiste en ver cómo los estados del ego de una persona interactúan con los de otra. Las transacciones son intercambios entre los estados del ego de la gente, estados que pueden estar al descubierto o escondidos. Cuando existen mensajes al descubierto y escondidos que implican diferentes estados del ego o transacciones, es entonces cuando aparecen los problemas. Hay tres clases de transacciones. La primera es la complementaria, cuando solo entran en juego dos estados del ego. La segunda es la cruzada, cuando intervienen varios pero los mensajes tanto verbales como no verbales son coherentes. Y la tercera es ulterior, cuando intervienen también varios estados del ego, dándose la circunstancia de que los mensajes al descubierto difieren de los escondidos. En conclusión, podemos decir que este capítulo 3 demuestra el ancho campo de aplicaciones que la teoría psicodinámica ha tenido en el trabajo social y su vasto alcance como teoría. Por otra parte, ha tenido una especial y poderosa influencia a través de toda la historia del trabajo social.